Pues muy bien, muy buenas tardes, un gusto saludar a todos nuestros colegas de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, un servidor Jorge Hidalgo, les da la más cordial bienvenida a este que es nuestro ciclo de webinars, estos seminarios virtuales que hemos implementado para generar comunidad, para generar diálogo, para generar interacción entre los miembros de la asociación, pero sobre todo para seguir discutiendo este objeto maravilloso que tenemos, que es la comunicación con todas sus aristas. Y hoy pues va a ser un honor poderles dar la bienvenida a todos ustedes después de un cierre de ciclo vacacional que tuvimos por ahí. Entonces, para quienes están conectándose por primera vez, bienvenidos. Este es nuestro webinar número 19, donde el doctor Germán Espino Sánchez va a estar participando con nosotros y a quien saludo. Germán, muy buenas tardes, un gusto que estés con nosotros. Y pues bueno, me voy a permitir, si gustas, Germán, presentarte para que nuestros colegas que no han tenido el gusto y el honor de conocerte puedan saber sobre tu trayectoria disciplinar. Y bueno, pues como yo les decía, el doctor Germán Espino Sánchez nos va a hablar el día de hoy sobre el periodismo del futuro y el futuro del periodismo. Y si me permiten, nada más, por ahí voy a desconectar algún micrófono que se nos acaba de colar el audio, nada más, Aline, perdón, que les desconecté por ahí los micros, no se espanten, simplemente para que no interfiera la comunicación y la presentación que haremos del doctor Germán Espino. Entonces, yo les comentaba que el doctor Germán Espino estará dando la conferencia el día de hoy con nosotros, El periodismo del futuro y el futuro del periodismo. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 2, él es doctor en ciencia política por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en comunicación y política por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es autor de los libros El crack del 97, El nuevo escenario de las elecciones presidenciales, La República del Escándalo, Ciberrevolución en la política, los gobernadores en claves del autoritarismo en México. Es autor también de artículos de revistas internacionales como el Journal of Global Communication, Convergencia, Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales y Espiral, entre otras. Doctor Germán Espino Sánchez, un gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Bienvenido a los webinars de la MIC. Muchas gracias por invitarme. También me encanta estar trabajando con ustedes y esperemos que vaya todo perfectamente. Pues así será seguramente, Germán. Y bueno, pues yo te voy a ceder la palabra si quieres ya iniciar tu presentación. Yo también me voy a desconectar de la cámara para no distraerte, pero aquí estaremos justo para estar moderando la interacción de todos nuestros colegas. Correcto. Entonces, pues empiezo. Fundamentalmente, empezaría se alcanza a ver la presentación, ¿verdad? Correcto. Sí, ya la vemos Perfecto. todos. No sé Perfecto. si se adelantó, porque creo Se que... adelantó. Sí, perfecto, pero Sí, ahí está. Ahí Bueno, está, perfecto. perfecto. En la presentación, pues hablaremos del futuro del periodismo. Tenemos dos preguntas básicas. ¿El periodismo tradicional tiene futuro? Y si tiene futuro, ¿cómo sería el periodismo del futuro? Son dos preguntas que nos estamos haciendo y que en esta presentación trataremos de resolverlas. Tengo que advertir que mi presentación se basa en el libro que acabo de publicar, se llama El nuevo sistema de medios en el México del siglo XXI, en la editorial Fontamara. Esto porque hablo de muchos autores, hablo de muchos datos, hablo de muchas teorías, corrientes teóricas, y cito algunos, pero no en una presentación como esta, pues no se puede citar todo. Entonces, cualquier referencia podrían recurrir a este texto. Y todas las referencias y teorías clave, pues pueden recuperarlas en este texto. Para hablar del periodismo del futuro, pues hay que advertir algunas cosas, hacer algunas advertencias. ¿Qué es lo que yo voy a tratar de hacer? Voy a tratar de hacer un diagnóstico del presente para ver los retos que tiene el futuro en el periodismo. En un segundo lugar, voy a tratar de hacer también un diagnóstico y una perspectiva respecto a la cultura occidental.
Esto hay que matizarlo porque a veces vemos el periodismo, pero nada más desde lo local, desde lo nacional, pero cuando hablamos del periodismo en general, pues esto implicaría el periodismo en el mundo. Hay mucha diversidad regional que no coinciden. En particularmente, hablaremos para nuestro caso del periodismo en la cultura occidental, quiero decir Europa, quiero decir América, y hay tanto Norteamérica como América Latina. No de la diversidad mundial, que por ejemplo es muy diferente el desarrollo de los medios y del periodismo en Asia particularmente, y en África pues no sabemos mucho. Trataré de, en tercer lugar, de hablar de las megatendencias que están moldeando el futuro a mediano plazo. Megatendencias como la tecnología, etcétera, que voy a hablar particularmente, voy a profundizar mucho en esto. Y finalmente, también como advertencia, estoy hablando tanto de este diagnóstico como estoy trabajando en esta perspectiva para que las escuelas de periodismo, los especialistas, los profesores investigadores, que somos quizá la mayor parte de los que asistimos a este evento, a este webinar, tomemos medidas, porque yo tengo la impresión de que el futuro ya nos alcanzó y nosotros seguimos un poco lentos en este proceso. Entonces tendríamos que cambiar mucho las escuelas de periodismo, las carreras de periodismo, de acuerdo a lo que está pasando en el siglo XXI. Bueno, pues comenzamos. En primer lugar, hay que recordar que en el siglo XX el periodismo democrático, el periodismo tradicional, fue un pilar en el edificio democrático. Siempre se consideró que el periodismo crítico del gobierno, de los poderes políticos y de los poderes fácticos era imprescindible para las democracias. Esto en Estados Unidos, donde surge con los grandes casos, hay que recordar pues, los papeles del Pentágono, el caso Watergate, el Iran Gate y otros, ¿no? El caso de las redes de sacerdotes pedófilos que publica el Boston Globe. En general, pues desde todos estos casos se considera que el periodismo es fundamental para la democracia. No se concibe la democracia sin un watchdog potente, que serían los periodistas, que serían los medios que vigilen el ejercicio del poder. Sin embargo, la mala noticia es que este periodismo democrático, el periodismo cívico, está en vías de extinción. Una muestra de ello, pues son los periódicos impresos, que están desapareciendo cada día uno más. Los mejores ejemplos, los mejores casos están migrando al periodismo digital, pero muchos están desapareciendo. ¿Por qué tenemos esta crisis del periodismo democrático? Hay que matizar que esto no es nuevo, sino que viene pues desde mediados del siglo XX con el gran desarrollo de una sociedad de consumo. Una sociedad de consumo donde se tiende a hacer de lado al periodismo democrático para darle cabida al periodismo sensacionalista. El periodismo democrático, el periodismo de investigación es muy costoso, requiere mucho tiempo, dinero y esfuerzo, mientras que el periodismo sensacionalista pues es barato, fácil de producir y en ese sentido pues gran parte de los medios dicen pues si nos da más rating y es más barato el periodismo sensacionalista, pues nos vamos mejor al periodismo sensacionalista. Entonces, desde ahí los medios tradicionales y luego el Internet, luego el Internet, pues luego, bueno, los medios tradicionales empiezan a perder, el periodismo tradicional empieza a perder y este periodismo sensacionalista comienza a triunfar en todos los medios tradicionales y posteriormente en Internet. Sobre la sociedad de consumo hay mucho que decir, es un gran tema. Yo recordaría fundamentalmente la metáfora que plantea Dana Boyd. Dice, nuestro cuerpo humano está diseñado genéticamente para disfrutar mucho la grasa y el azúcar. Cuando caminábamos en cuatro patas, comer grasa y azúcar pues era una maravilla. Nos servía para sobrevivir, pero esto en la época actual ya no es así. La grasa y el azúcar ya son un lastre para nuestros cuerpos. Pero también, dice ella, la metáfora dice, nuestra mente también está configurada para deleitarnos con el morbo, con los escándalos, con el sexo, con escenas
impúdicas, con escándalos, con temas así muy amarillistas, sensacionalistas, y justo pues los medios han descubierto esto y dicen, bueno, pues entonces eso es lo que les vamos a dar. Se ofrece a la gente periodismo sensacionalista, periodismo amarillista, en vez del periodismo democrático que era fundamental para las democracias. También en otro momento hay que recordar, pues ya en los 70s, en los 60s, 70s, empiezan a desarrollarse lo que se llaman medios de nicho. Surge la televisión por cable y en vez de tener 3 o 4 canales de televisión, pasamos a tener decenas o cientos de canales y la gente ya puede abandonar los medios tradicionales que solo publicaban noticias muy contadas, que no eran suficientes para toda la población, para todos los intereses de la población. Desde que se empiezan a desarrollar los medios de nicho, la gente dice, bueno, ya en vez de comprar un periódico o ver un noticiario para ver fútbol, simplemente voy a medios que transmiten puro fútbol. Entonces, los medios de nicho tienen un gran auge en la segunda mitad del siglo XX y triunfan con Internet. Triunfan con Internet, se consolida, ya no solo tenemos 100 canales de televisión, sino que desde Internet se generan miles o millones de medios de nicho. Y esto permite a la gente ir abandonando al periodismo tradicional, al periodismo democrático, pues que era muy caro y era muy difícil de producir. También hay que matizar, pues que en este proceso los grandes corporativos de Internet no están permitiendo que los medios, que los periódicos o los periodistas tradicionales puedan trabajar muy bien en Internet, porque Google y Facebook se quedan con las ganancias de la publicidad digital. Entonces, un medio digital, aunque haga una transición medianamente exitosa para ser medio digital, como New York Times, por ejemplo, siguen teniendo números rojos, porque gran parte de la publicidad, la mayor parte de la publicidad, entre 70%, a veces 80%, la conquistan Google y Facebook. También otro elemento importante de la crisis del periodismo tradicional, del periodismo democrático, son las crisis económicas y particularmente la crisis de 2008. En 2008 se cayeron las principales economías de Occidente y del mundo y se cayeron dramáticamente los ingresos publicitarios de los medios de Europa y de Estados Unidos y de América en particular. Podemos mostrar esta gráfica donde muestra cómo todos los medios después de 2008 se caen los ingresos publicitarios, algunos desde se alcanzan a ver en esta imagen, en Austria se cae el 2%, aquí destaca por ejemplo la India y China, no se cae tanto en los ingresos publicitarios, pero en el resto de países del mundo occidental, pues hay una gran caída. Hasta Estados Unidos, que es el caso más dramático, donde se cae el 30% de los ingresos por publicidad. Con esto, pues técnicamente quiebran los medios. Bueno, también aparte de toda esta crisis que viene a nivel histórico del periodismo tradicional, del periodismo democrático, hay algunos retos coyunturales. Por ejemplo, ahorita en México, pues vivimos una oleada de violencia que cubre casi todo el país. Y esto ha atentado gravemente contra los periodistas. México está considerado como uno de los peores, si no el peor, quizá nada más peor sería Siria, el peor país del mundo para el ejercicio del periodismo por la cantidad de periodistas que han sido asesinados en los últimos años. También habría que sumar a los retos que decíamos, la era de la posverdad, donde triunfan líderes neopopulistas como Donald Trump, donde dicen, ya no me importa la verdad, ya no me importan los hechos, lo que me importa es caer bien a la gente, ser simpático con la gente y lograr que la gente vote por mí, no porque yo explique la verdad o los hechos,
sino porque les cae bien mis chistes, mi discurso. Habría en Estados Unidos incluso, hay una ley que se llama la Patriot Act, donde pues se permite al gobierno encerrar a cualquier persona porque puede ser sospechosa de que sus actos colaboren con el terrorismo. Y así, por ejemplo, se ha encerrado a periodistas que denuncian corrupción del gobierno, porque dicen, bueno, esto puede ayudar al terrorismo y te puede detener en la cárcel todo el tiempo que queramos, todo el tiempo que quiera el gobierno, lo cual es inédito. Había una ley que protegía la libertad de prensa, la libertad de pensamiento en Estados Unidos, pero esta Patriot Act se ha impuesto sobre la ley de libertad de prensa. Y en particular en México, pues los periódicos viven una grave crisis. Casi todos los periódicos tradicionales y podemos decir casi prácticamente todos los medios tradicionales están en una grave crisis. Los periódicos impresos pues están en vías de extinción. Vayan a cualquier puesto de revistas, si es que lo encuentran, y verán que ya muy pocos periódicos se exhiben impresos. Los periódicos más exitosos pues han reconvertido a medios digitales. Y también ha surgido una poderosa corriente de medios nativos digitales muy innovadores, pero también muy inestables, porque no logran un financiamiento que les permita tener una perspectiva para sobrevivir varios años. En México podemos hablar de que incluso los grandes corporativos de medios como Televisa y TV Azteca, que son, ojo, los dos corporativos de medios más importantes del mundo de habla hispana, están quebrados desde hace más de una década. Por eso vemos que cotidianamente, regularmente están cambiando su programación, buscando ser más eficientes. Sin embargo, yo en mi libro, que ya les he comentado, he hecho un análisis y como medios digitales, Televisa y TV Azteca están muy mal rankeados. Les ganan medios digitales en Internet, en redes sociales como Twitter y Facebook, y en páginas web les ganan medios como SDP Noticias, que son muy pequeños, que son muy nuevos, les ganan a los grandes corporativos de Televisa TV Azteca. Quizá por eso es que hace 2, 3 años, Televisa compró el 50% de las acciones de SDP Noticias y luego compraron el Deforma, un medio satírico que pues podría contar como fake news, ¿sí? Es algo complicado. También por esto se ve que los medios nacionales, incluidos los grandes corporativos Televisa y TV Azteca, pues gran parte de su ingreso proviene de la publicidad del gobierno federal. Por eso es comprensible que hace unos meses en Televisa se despidió a Loret de Mola cuando publica el caso de los bienes inmobiliarios de Manuel Bartlett. Entonces se ve a una Televisa y una TV Azteca pues muy doblegados por el gobierno, porque viven de la publicidad del gobierno. Y también hay que matizar, insisto mucho en mi libro, pues que los medios nacionales se acostumbraron a vivir del gobierno y ahora que viven en una era de periodismo digital, de medios digitales, donde se les exige ser innovadores y ser competitivos, han fracasado rotundamente. Y porque también hay que matizar, los medios nacionales, incluidos los grandes corporativos Televisa y TV Azteca, ya no solo compiten contra los medios nacionales, sino compiten contra los medios de nicho de todo el mundo. Ahora la mayor parte de la población tiene la posibilidad de saltarse a Televisa, de saltarse a TV Azteca, que ojo, todavía no lo hacen, pero todavía Televisa y TV Azteca siguen teniendo una gran penetración en la población mexicana. Pero ya todos los medios nacionales, incluidos los grandes corporativos, compiten no solo contra los medios nacionales, sino contra los medios de todo el mundo a través de Internet, a través de diferentes plataformas de cable, etc. Esto se puede mostrar, esto es un poco lo que se habla de un proceso que se llama la fragmentación de las audiencias. Esta gráfica que presentó el director de TV Azteca en una conferencia nos muestra un poco cómo las audiencias han ido fragmentando y hasta los canales como o como Facebook, Twitter,
todas las redes sociales compiten contra las grandes corporativos de medios, contra los grandes canales de televisión, aunque siguen teniendo los grandes canales de televisión una participación mayoritaria en las audiencias, pues ya hay una gran cantidad de medios de nicho que les están compitiendo y que les están restando audiencias. En México vamos a hablar de un caso particular, el de Universal. El Universal, en casi todos los estudios de medios, incluido el mío, resulta ser el medio digital que tiene mayor impacto. ¿Por qué? El Universal trabaja, pues, fundamentalmente con periodismo sensacionalista. Si abren en su computadora la página web del Universal, van a encontrar, pues, que existe una gran cantidad de noticias de la farándula, de noticias de escándalos, periodismo sensacionalista, periodismo amarillista, pero también incluso noticias de periodismo democrático más o menos formales. Entonces, es una mezcla de periodismo sensacionalista con columnistas famosos incluso, con un portal con noticias, tiene un portal de noticias que tiene una gran cantidad de algo que llaman medios satélite, medios de nicho. Hay subpáginas dentro de este gran portal, que es la página del Universal. Hay páginas pequeñas para mujeres, para adolescentes, para gente que quiere ver deportes. Hay una página para todos los principales intereses de la población, y esto permite que, pues, una gran parte de la gente acceda a la Universal, no porque quiera ver las noticias, sino porque quiere ver sus intereses muy particulares de deportes, de telenovelas, de temas de mujeres, etcétera, etcétera. Y también, pues, el Universal se ha reconocido que trabaja una línea de periodismo oficialista, que ahorita, pues, ahorita es un poco más crítico, porque quizá no han llegado todavía las negociaciones fundamentales con el nuevo gobierno para lograr una buena tajada de publicidad, pero hay muchos reportes, que yo los muestro en mi libro, de cómo el periodismo del Universal fue fundamentalmente un periodismo oficialista durante el gobierno de Peña Nieto. Bueno, la segunda advertencia, después del diagnóstico del presente, es que hay una gran diversidad de ejercicios de periodismo en las diferentes regiones del mundo. Yo me voy a concentrar en hablar del prototipo del periodismo que rige en Europa y en América, incluso más en Norteamérica, incluido México, que en América Latina, que es un poco más desconocido, y de lo que está pasando en Europa. Y particularmente voy a hablar mucho del caso de México. Esta variedad del periodismo regional se muestra mucho, por ejemplo, en el tipo de periodismo que se ejerce. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, en los últimos años se ha caído el prestigio de las redes sociales debido a los escándalos de fake news, de cómo las fake news fueron usadas en la campaña de Trump, de cómo fueron usadas en la campaña del Brexit. Y entonces, en los países desarrollados, en Europa y en Estados Unidos particularmente, pues ya las redes sociales se han desprestigiado mucho, ya la gente no le cree mucho. Digo, hay encuestas, yo muestro las encuestas en mi libro, y en cambio en estos países han resurgido el prestigio de los medios tradicionales, de los grandes medios, que, ojo, aquí hay que matizar que también estos países tienen medios muy prestigiados dentro de esta tradición de periodismo democrático, como en Estados Unidos, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, etc. En Europa, pues los grandes medios de Europa sí hicieron una transición exitosa, a diferencia de Estados Unidos, que les costó mucho, a los medios de Estados Unidos les costó mucho hacer una transición digital, y en Europa los medios hicieron una transición más exitosa. Por eso la BBC de Londres, el Le Monde, el Der Spiegel, muchos medios europeos siguen teniendo se han reconvertido a medios digitales potentes, ¿sí? Y claro, el medio más importante, quizá, el medio digital más importante de periodismo, pues sería The Guardian, ¿no? The Guardian, que es prácticamente, pues, un medio nativo digital y que le gana por mucho, pues, a casi todos los grandes periódicos del mundo, como The New York Times, The Washington Post, etcétera. Entonces,
Por eso se entiende que en Europa y en Estados Unidos han resurgido también el prestigio de los medios tradicionales, porque ellos tienen grandes medios muy prestigiados que vienen de una gran tradición de periodismo democrático. Y en cambio las redes sociales que se han asociado a las fake news, pues han caído mucho en desprestigio. Lo muestro en mi libro con las encuestas. En cambio, el panorama es diferente en América Latina y en México. En México, particularmente, y creo que en América Latina también, los medios tradicionales sufren mucho un desprestigio histórico. Hay que recordar que Televisa y TV Azteca, pues, fueron medios asociados al autoritarismo. Y en ese sentido, desde esa época, cargan con un lastre de desprestigio que no se lo han podido quitar. Y en cambio, ahora las redes sociales en México y también en gran parte en Latinoamérica tienen mucho prestigio, ¿sí? Aquí no se ha visualizado mucho el escándalo de las fake news. Por eso la gente le cree más a las redes sociales que a los medios tradicionales que tienen una gran carga de desprestigio. En esta gráfica que la retomo de Media Ownership Monitor, muestro, si se fijan en la parte de abajo, cómo cuando se pregunta cuál es la credibilidad en los noticieros de la televisión, pues la gente dice, el 83% de la gente dice, tenemos poca o nada de confianza en los noticieros de televisión. Cuando se le pregunta sobre los noticieros de la radio, el 81% de la población dicen, tenemos poca o nada de confianza. Y en cambio, pues también pasa algo similar con los periódicos y en cambio creen más en los medios digitales. Bueno, vamos a hablar ahora un poco del futuro del periodismo, las megatendencias. Cuando hablo de megatendencias, estoy hablando de que hay procesos estructurales de largo aliento, dirían los historiadores, que están impactando al presente y que creemos que por tener una gran influencia en el presente, van a perdurar y van a motivar que en el futuro inmediato sigan teniendo una gran influencia. Particularmente la megatendencia que se ha trabajado más es la revolución tecnológica que se está viviendo en el siglo XXI. Pero también podemos hablar pues del nivel de caos que estamos viviendo en el mundo por el cambio climático y también en los últimos años estamos viviendo una crisis de la democracia por la oleada de los neopopulismos, Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de estas tres megatendencias. Vamos a comenzar un poco con la revolución tecnológica. Ustedes ya saben, pues habla de la web 1.0, después de la web 2.0, que comenzó pues, la era de las redes sociales, luego la portabilidad, el Wi-Fi, la banda ancha. Y actualmente, pues, ya está en vías de instalación, en vías de desarrollo, algo que se llama la web 3.0, que trabaja un sistema tecnológico donde se trabaja con inteligencia artificial, con minería de datos, big data, blockchain, las monedas virtuales, la moneda virtual, pero también con Internet de las cosas y algunos otros desarrollos como la visualización en tercera dimensión. Esta web 3.0 pues ya está impactando mucho en el periodismo, está cambiando los modelos de negocio e incluso, por ejemplo, se está hablando de que yo he visto notas de que en algunos medios internacionales como Le Monde y quizá ya en otros medios importantes, ya hay reporteros robots robots informáticos que toman información de las agencias de noticias, EF, UPI, etcétera, toman información de las agencias de noticias y redactan las notas. Los robots redactan las notas para publicarlas en el medio. E incluso se habla de que estos robots interactúan con la gente platicando sobre noticias y la gente no se da cuenta de que son robots. Piensan que son reporteros de carne y hueso.
Entonces, pues ya todo este desarrollo de la inteligencia artificial, minería de datos y la web 3.0, pues ya está teniendo un gran impacto en el periodismo. También hay que hacer un matiz sobre la tecnología. En la primera década del siglo XX hubo una efervescencia sobre las tecnologías digitales. Surgieron las redes sociales y se esperaba que hubiera una democracia deliberativa digital. Se esperaba que la gente participara y que a través de Internet pudiéramos debatir para influir en el espacio público, en la esfera pública, e influir en los gobiernos, e influir en la sociedad. Y esta oleada de optimismo digital tuvo sus momentos de mayor impacto en la campaña de Obama en 2008 y en las revueltas de la primavera árabe y en los movimientos Occupy en 2011. Entonces, hasta 2011 se desarrolló esta oleada de optimismo digital, donde creíamos que las redes sociales y los desarrollos tecnológicos nos iban a ayudar a desarrollar un mundo, un mundo más justo, más equitativo y más democrático. Pero después de esta primera década del siglo XX, vino la segunda década del siglo XX, donde nos ha explotado en las manos el lado oscuro de Internet. Esto comienza pues con revelaciones de Snowden, donde nos dice, cuidado, la gente en Internet está vigilada. Tanto por los gobiernos, después se revela también que el Internet, las compañías, las grandes compañías de Internet, Facebook, Google, vigilan todos nuestros movimientos en Internet para hacer estudios de trazabilidad, para hacer un perfil psicológico de nuestro yo digital y saber cómo somos, conocernos, de conocernos, con el celular se hacen estudios de trazabilidad de dónde has estado todo el año, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces, a partir del Internet, a partir de estas nuevas tecnologías digitales, nos pueden vigilar todo el tiempo. Y esto, pues, invade nuestra esfera privada. La cibervigilancia que denuncia Snowden de Estados Unidos y de las naciones desarrolladas anglosajonas fundamentalmente, revelan que, dicen, bueno, la justificación de Obama y de estos países desarrollados es que están vigilando a los usuarios de Internet para prever estallidos de violencia terrorista. Sin embargo, dicen los especies, pues de paso, realmente los gobiernos también están vigilando a la oposición, también están vigilando a los disidentes, también están vigilando a la población. Y de paso, los corporativos mercantiles como Google y Facebook vigilan a la gente para vendernos cosas, para vender nuestra información privada a los comerciantes, a los que nos pueden vender productos. Entonces, en esta segunda mitad del siglo XX se ha desarrollado una era oscura del Internet. Estamos viendo que el Internet realmente no ha sido tan positivo como se pensaba en los primeros años del siglo XXI. Se ha descubierto que las redes sociales compiten para atraer nuestra atención, para volvernos adictos. El negocio de Facebook consiste en esclavizarnos y tenernos atados las 24 horas, los 7 días de la semana en Facebook. Que Facebook se ha configurado como un espacio digital en el cual ya encontramos todo. Encontramos noticias, encontramos productos para vender, encontramos información. Entonces, Facebook se ha desarrollado y muchas redes sociales se han desarrollado de tal manera que quieren controlar nuestra atención la mayor parte del tiempo. Y de ahí viene pues una grave crisis de adicción a las redes sociales que estamos viendo en las calles, en nuestras casas, en nuestras familias, en todos los espacios sociales.
También con base en este gran desarrollo de las redes sociales, Facebook pues ya prácticamente ya tiene, creo que más de la mitad, ya más de la mitad de la humanidad tiene un perfil en Facebook. Han desarrollado bases de datos increíbles, bases de datos sobre la población que pueden ser pues muy, muy importantes, que pueden predecir el comportamiento de la población, pero que también incluso se pueden manipular a la población, como en el caso pues, de las elecciones hackeadas por Trump, por Boris Johnson, por el Brexit, por el independentismo en Cataluña y por el no a la paz en Colombia. De todo esto que estoy hablando, hay estudios de análisis de redes que muestran este lado oscuro de Internet. También pues hay inteligencia artificial que nos analiza y también pues ya cada vez hay más portables. Tenemos en nuestro bolsillo un teléfono inteligente que lleva el Internet a todas partes y tenemos ya pues acceso a redes sociales de manera prácticamente ilimitada, todo el tiempo posible. Dentro de este lado oscuro, decíamos, pues también las redes sociales pueden ser manipuladas por los hackers. Este es el caso de los hackers rusos que manipulan a través de conjunto con Cambridge Analytics, con agencias digitales, manipulan las redes sociales para hacer ganar una elección. Una elección en el Brexit, para hacer ganar a Donald Trump. Y gracias a estas tendencias del lado oscuro del Internet, pues tenemos una oleada de líderes neopopulistas que están triunfando en todo el mundo, con el Brexit en Inglaterra, Trump en Estados Unidos, el independentismo en Cataluña, Jair Bolsonaro en Brasil, etcétera, ¿no? Hay toda una oleada de líderes neopopulistas que no son muy democráticos, sino más bien parecen muy antidemocráticos. También dentro de esta revolución tecnológica tenemos que enfatizar, y este es el tema central del webinar, que hay una gran transformación de las industrias mediáticas a partir de la revolución tecnológica. Y aquí hay muchas cosas de qué hablar. Por ejemplo, hay una corriente, hay una tendencia de fusión de grandes compañías. Y esto es contradictorio porque también se están desarrollando millones de medios de nicho. A la vez que las grandes compañías de medios de televisión, radio, periódicos, se están funcionando en todo el mundo para crear grandes corporativos mediáticos y crear pues cada vez más corporativos más inmensos. A la vez también se está desarrollando una tendencia de desarrollar medios de nicho, de medios de blogs, de páginas web, periodistas, etcétera, incluso páginas de Facebook, de redes sociales que desarrollan medios de nicho. Esto lo podemos ver, por ejemplo, esta es una lista de los principales conglomerados mediáticos del mundo, donde se ve cómo pues ya son 7 o 8 grandes corporativos mundiales que controlan los medios que son vistos por la mayor parte de la población del mundo, los medios tradicionales. Televisión, cine, radio y editoriales impresos. Esta es otra gráfica donde nos muestra pues cómo también se está desarrollando este proceso de concentración. Estos son los corporativos mediáticos rankeados por sus ingresos y en el top, en el número 1, pues está Alphabet, Google, la compañía de Google. Luego sería Comcast, Walt Disney, AT&T Entertainment, News Corporation, Time Warner, Charter.com, Sony Entertainment, y séptimo lugar aparece Facebook. Entonces, también en Internet pues está desarrollando un proceso de concentración de monopolios. Los monopolios más visibles de la cultura digital pues son Alphabet, Google, Facebook, la compañía Facebook, Instagram, WhatsApp, ¿sí? Microsoft, Apple Macintosh, Amazon, y en los últimos 2 años, de una manera prodigiosa, casi como un cisne negro, han surgido compañías chinas como Alibaba y TikTok. Alibaba se dice que pues ya es más grande que Amazon, y TikTok pues que ya está en un nivel
de competencia con YouTube. O sea, esto es increíble. No creíamos que compañías chinas vinieran a retar a las compañías occidentales, que ya eran muy grandes, y en los últimos años pues, nos han demostrado que las compañías chinas surgen. ¿Cómo explicar un poco las teorías tradicionales que están explicando estos desarrollos de cultura digital? Son la teoría de la cultura de la participación y la convergencia, desarrollada fundamentalmente por Henry Jenkins, la teoría de la inteligencia colectiva Pierre Levy, multitudes inteligentes Howard Rheingold, donde nos dicen, pues hay una convergencia de medios de comunicación. Hay procesos de convergencia, lo que son funciones de medios, pero también convergencia de medios. Por ejemplo, en el celular actualmente ya tenemos pues todos los medios, ya tenemos televisión, tenemos radio, tenemos telégrafo, etcétera. Tenemos periódicos, pero también esto implica que la gente ya ha desarrollado una cultura de la participación, donde la gente se involucra, colabora, participa en redes sociales, participa en medios digitales, y para esto pues se desarrollan grandes procesos de inteligencia colectiva. El caso más notorio pues es la Wikipedia. La Wikipedia, donde pues cualquier usuario puede entrar a editar noticias, y de una manera prodigiosa tenemos una enciclopedia que es competitiva con las grandes enciclopedias del mundo, comerciales incluso. También, en este sentido, pues se habla de que actualmente se está desarrollando un sistema de medios híbrido. Hay el libro clásico de Andrew Chadwick, se llama Hybrid Media System, donde pues nos habla de eso, de cómo los nuevos medios no vienen a sustituir a los viejos, sino que los viejos y los nuevos medios se hibridan. Los viejos medios aprenden de los nuevos, y los nuevos retoman cosas de los viejos para tener mayor potencial. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el periódico Reforma, donde está hospedado el blog de Aristegui Noticias, entre otros, y así, pues tanto el blog gana como gana el viejo medio que es el periódico Reforma. Entonces, en la actualidad, no es que los nuevos medios vengan a sustituir a los viejos, sino que se está desarrollando un sistema de medios híbrido. En este contexto, se habla de que se está desarrollando un nuevo periodismo digital. ¿Y cómo es este periodismo digital? Pues el periodismo digital exitoso actualmente viene con modelos de negocio ligero, a diferencia de los medios tradicionales que tenían grandes estructuras corporativas, tenían grandes edificios. El New York Times, hasta 2008, antes de su quiebra, tenía aviones para el director, aviones para los reporteros, y ya de eso pues ya quebró. Ya se sabe que los medios digitales tienen que ser ligeros. No pueden desarrollar grandes estructuras corporativas, sino que tienen que ser desarrollar modelos de negocio ligero. También tienen que ser grandes usuarios de tecnologías digitales. Tienen que desarrollar nuevas formas de financiación, como el crowdfunding, buscar que la gente desde Internet aporte al medio. Así vive, por ejemplo, en México, Animal Político. Entonces, se trabajan con nuevas formas de financiación, modelos de negocio ligero, desarrollan aplicaciones, se encuentra aplicaciones, bueno, Reforma tiene una aplicación para la tablet, una aplicación para el celular, y también parece que Animal Político tiene aplicaciones. O sea, tienen que desarrollar aplicaciones tecnológicas, tienen que desarrollar procesos de interactividad con la gente a través de redes sociales. El director de Animal Político decía: nosotros ya no tenemos portada. Los medios digitales tienen que entender que la portada es sus noticias que circulan en las redes sociales. Los medios digitales importantes también tienen actualizaciones de noticias durante todo el día, y también
colaboran con algo que se ha llamado el periodismo ciudadano. Que ojo, matizar que pues no es lo que la gente, una persona que en la calle testifica un accidente, graba el video o saca una foto y lo sube a Facebook, esta persona no es periodista, simplemente está proveyendo información. ¿Por qué? El periodismo es construir una noticia y difundirla. Pero las personas que difunden información de una manera improvisada, pues no son periodistas, ni están construyendo noticias, sino que están difundiendo información fundamentalmente. Y también se está hablando actualmente de que hay nuevos perfiles de periodistas. Por ejemplo, en los medios, en los grandes corporativos de medios, actualmente ya no se contrata a un reportero que redacta una nota. Se contrata a un reportero que le llaman periodista multimedia. Un reportero que va a redactar la nota para el periódico, pero también va a editar un audio para el canal de radio del medio y una edición de noticia para la televisión. El caso más claro pues es Imagen, ¿no? Donde tienen una mesa de redacción integrada donde llega un reportero y hace el reporte de noticia para el Excelsior, para Imagen Noticias de televisión y para Imagen Radio. Este es el periodista multimedia. También están el perfil de periodista community manager, que se habla de community manager, pero realmente es algo más profundo, porque un periodista tiene que en este perfil tiene que desarrollar proyectos de comunicación digital y saber implementarlos. Y dentro de esta implementación, pues va la administración de las redes sociales. O sea, que no es nada más administrar las redes sociales, sino también desarrollar proyectos proyectos digitales, administrar redes sociales, hacer analíticas de redes. Y luego otro perfil de periodista, pues es el periodista analista de datos. El periodista que hace análisis de datos, administra grandes bases de datos y crea infográficos y crea notas con infográficos interactivos para que el medio digital pues haga una nueva oferta al público. Y también otro perfil importante son los periodistas hackers. El caso más clásico pues es Julian Assange. Hackers que buscan difundir noticias que son muy críticas para gobiernos, son muy críticas para poderes fácticos como la iglesia, para poderes fácticos corporativos comerciales, que son periodistas hackers, pues son ya técnicamente ingenieros en informática, ¿no? Hay otros perfiles de periodistas como los influencers, que se meten a la producción de información y noticias. Aquí el caso ejemplar en México pues, sería Broso. Broso, que era un comediante y salta a ser productor de noticias y desarrolla productos noticiosos muy exitosos. También hay periodistas consultores de campañas de comunicación digitales. El caso clásico aquí pues sería Stephen Bannon, que es un periodista influencer que se convierte que es el que desarrolla la campaña digital de Donald Trump, ¿sí? Nada menos. Entonces hay periodistas consultores de campañas que trabajan para influir en las campañas políticas, enseñar a los políticos a manejar redes sociales, a manejar proyectos de comunicación digital. Y por supuesto los periodistas emprendedores de comunicación digital que aprenden a desarrollar sus propios medios digitales. O sea, periodistas que dicen, yo quiero hacer noticias y voy a lanzar mi propio canal de YouTube. Bueno, otras megatendencias de las que quizás no quisiéramos hablar, pero están a la vuelta de la esquina, pues es el colapso de nuestra civilización que estamos testificando. Mucha gente no lo cree, pero pues los reportes de científicos que nos hablan del cambio climático y del proceso caótico que está viviendo la población humana y que está llevando al colapso de la civilización. ¿Por qué? Porque se están conjugando muchos factores como el calentamiento global, una explosión demográfica que es imparable y los excesos de la sociedad de consumo. O sea, mucha gente dice, la tecnología nos va a salvar del colapso de la civilización. Pues espérense, no del todo. ¿Por qué?
porque la gente, la población, en la medida que aumentamos nuestros niveles económicos, en la medida que vamos ascendiendo a clase media o clases ricas, ya no es como el capitalismo originario que ahorraban para reinvertir en su empresa, sino que la gente que tiene más ingresos dice, yo voy a tener más comida, yo voy a comer más, voy a tomar más alcohol, voy a meterme más cosas, voy a consumir más, voy a gastar más en ropa, voy a ser más fino. Y esto implica que la sociedad de consumo pues se vuelve un monstruo imparable que está consumiendo los recursos naturales. Y si sumamos, pues que cada vez hay más gente que también con altos niveles de vida y estamos dañando el planeta, pues esto nos lleva directamente al colapso de la civilización. Esto le decía, pues hay estudios de la NASA. En la NASA predice esto, hace un estudio con modelos matemáticos donde predicen pues, el colapso de la civilización desde 2014 a 2015. Ojo, antes de que viniera esta oleada de gobernantes neopopulistas que dicen, es falso el cambio climático, vamos a seguir quemando árboles, vamos a seguir destruyendo el Amazonas como Bolsonaro, vamos a seguir poniendo fábricas con chimeneas como Donald Trump y Boris Johnson. Y esto pues ya se está testificando actualmente pues con los desastres naturales como los huracanes, los incendios en bosques. Bueno, el año pasado se estaba quemando el Amazonas, este año se estuvo quemando Australia, y aquí en México no lo hemos sentido mucho, creo, en el centro no lo hemos sentido mucho, pero muchos amigos de Europa dicen, ojo, en Madrid, en verano, pues ya estamos a 40, 45 grados. Ya no tenemos invierno. En invierno a veces nevaba o hacía mucho frío, y en la actualidad, pues ya no. Ya estamos a 15 grados, pues andamos ya con un suéter. Esto para nosotros no es invierno. Entonces, esto está propiciando, pues lo que decíamos, el colapso de la civilización, y pues viene también procesos muy graves como el cambio climático, con desastres naturales como huracanes, incendios de bosques, y esto propicia fundamentalmente, pues, grandes transformaciones de las sociedades, como las migraciones forzadas que se detuvo a punta de bayoneta en la frontera sur de México. Venían las caravanas de migrantes y Trump dice, detengan esas caravanas o les pongo aranceles. Y López Obrador dice, bueno, pues ponemos a la Guardia Nacional en la frontera sur y detenemos el éxodo de migrantes de Centroamérica, Cuba, etcétera. Y también surgen mafias que lucran con la miseria de estas poblaciones migrantes, de las poblaciones pobres, que esto ya es muy claro. Por ejemplo, en México los grupos del narcotráfico, las grandes mafias del narcotráfico, desarrollan lo que llaman la cultura narca y desarrollan grandes bases sociales. En la actualidad, pues, en todas partes se escuchan narcocorridos, música narca. Y esto pues ya en la cultura, estos grandes cárteles y la cultura narca se ha testificado mucho pues en el caso de México y Colombia. Esta época de caos hay que matizar que pues no va a ser tan rápido como creemos. El colapso de la civilización no se va a lograr en una década, pero sí al cabo de unas décadas, sí en este siglo. Hay que matizar también, por ejemplo, los países desarrollados tienen más recursos para enfrentar el caos, porque son países más ordenados. Y son países con menos población, población que tiene mayor nivel de vida, mayor educación, etc. En cambio, las economías emergentes y los países pobres también tenemos mucho menos oportunidades de manejar este caos, y pues se prevé que este caos pues va a ser cada vez peor cada década, ¿no? ¿Y esto por qué viene el caso? Pues porque desde hace unos años en México, los grandes medios nacionales como Proceso, yo recuerdo a periodistas de Proceso me decían, a nosotros ya nos están dando formación para ser reporteros de guerra. En el norte sabemos que cualquier día nos matan, bueno, en cualquier parte del país realmente, pero más en las zonas calientes. Los reporteros, los periodistas, sobre todo los periodistas críticos, saben que viven en condiciones de grave inseguridad y están siendo asesinados, y entonces se les está dando formación de reporteros de guerra. Periodistas que tienen que aprender a trabajar en condiciones de inseguridad y caos. Y esto parece apocalíptico, pero lo digo, ya está pasando.
ya los grandes medios nacionales les dan formación de reporteros de guerra a sus fuentes que están trabajando en las zonas calientes del país. Y México pues ya está rankeado como el país más peligroso del mundo para los periodistas después de Siria. Que ojo, Siria porque pues vive en una guerra. En México técnicamente pues estamos en una guerra civil por la cantidad, por la cantidad de violencia que se está testificando en el país. Eh, no, yo quisiera cerrar con una frase, un proverbio chino que decía, Dios nos libre de vivir tiempos interesantes. Pues parece que Dios no nos libró de vivir tiempos interesantes, pues ahora a los periodistas lo que les toca pues es testificar esta época de caos. No se podrán quejar de que tienen noticias todos los días que reportar, porque esta época de caos pues nos va a llevar muchas décadas. Recordarles que está mi libro donde está fundamentada esta exposición y pues en esta presentación pues también habría las fuentes bibliográficas fundamentales, los últimos reportes de periodismo en el mundo, en mi libro, las referencias teóricas básicas y pues algunas fuentes como los reportes de la NASA sobre el colapso de la civilización. Pues es esto fundamentalmente, Jorge. Pues aquí ya estamos nuevamente. Muchísimas gracias, Germán, por esta interesante exposición que nos has hecho el día de hoy y pedimos a todos nuestros colegas que abran sus micrófonos, que abran sus cámaras para que podamos empezar la interacción. Creo que este ejercicio reflexivo que nos has detonado habrá generado seguramente tiempos interesantes, inquietudes y mucho que reflexionar. Así es que, por favor, si alguien quiere iniciar, le pedimos que levante la mano. Aquí está José Luis. Simplemente abra su micrófono y nos los haga saber también por vía chat. Así es que, José Luis Palacios, adelante. Bueno, en el caso de los periodistas asesinados, yo tengo no hay hipótesis, mi suposición, porque yo soy reportero. El común denominador de los periodistas asesinados, pues hay que ver qué cubrían, cuál es su fuente, porque no son de espectáculos, no son de política, no son de fuente laboral, no son de fuente social. Hay un común denominador de periodistas asesinados en México. Se los dejo de tarea. Aquí un poco, hay estudios, hay un libro sobre Celia del Palacio, sobre el periodismo y la violencia contra los periodistas en México. Y la conclusión general que tiene es que son periodistas críticos. Y yo conozco muchos casos de periodistas, bueno, yo conozco muchos casos de periodistas críticos. Digo, estos son los reportes que tenemos. Claro, habrá periodistas que se metan con el narco, por supuesto. Pero ojo, la mayor parte de los reportes que tenemos son de periodistas críticos. O sea, ha habido pues, periodistas de La Jornada, periodistas de Proceso, etcétera, de medios críticos. También yo conozco amigos periodistas críticos que tienen hermanos que son periodistas en Guerrero y los asesinaron. Doctor, con todo respeto, son periodistas o reporteros que cubren la nota policíaca. O sea, chequemos nomás, todos los periodistas muertos cubrían la nota roja, nota policíaca. Perdóneme, bueno, lo puede verificar. Y bueno, la otra es muy interesante, muy rica la exposición. A mí me sirvió mucho, me aporta y le agradezco, en serio, muy interesante. Voy a leer su libro y de ahí voy a retomar muchos aspectos de lo que habíamos platicado ante exposición y estoy aquí. Nada más ese detalle porque le digo, soy talachero. Muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacerle una pregunta al doctor Germán Sánchez? Espino Sánchez.
Sí, aprovechando, les digo, en lo que alguien se anima o abre su micrófono, la cámara para poder hacerla, por ahí creo que, no sé Eric, si Eric quieres hablar, si quieres Eric, hacer tu pregunta, por favor. Creo que apagó el quizá no, micrófono. quizá no. Oh, es que abrí el micrófono, pero no supe. Exacto, si alguien abrió el micrófono, Aquí levanta la mano. Sol, por Levanta favor, la mano. adelante. Sol. Hola, buenas tardes. Pues me gustaría más que pregunta, hacer un comentario acerca precisamente de este tema donde nos informan que, bueno, donde comenta usted que hay muchos periodistas asesinados y lo que decía el otro compañero acerca efectivamente son quienes cubren, pues ya sea nota roja o obviamente con el narco y eso, y muchas de las personas, incluso algunos estudiantes jóvenes, siempre me han preguntado en mi faceta como periodista, me han dicho, pero es que no te da miedo ser periodista, porque es que a mí, yo pensaba estudiar para ser reportero, pero ya no quiero porque pues hay mucha violencia contra los periodistas y todo. Y obviamente yo les digo, bueno, sí, pero depende de la fuente que cubras, porque pues a un periodista que pueda cubrir una fuente de tecnología o de cultura, a lo mejor no corre ese mismo riesgo, que yo no digo que no pueda ser también, ¿no? Pero tiene mucho que ver también con la fuente que uno cubra, ¿no? Sí, mira, yo insistiré un poco, los reportes que yo he leído, incluido este libro de Celia del Palacio, dicen, o sea, hay puede ser que sean muchos de la fuente policíaca, pero también sistemáticamente lo que sabemos es que son muchos periodistas críticos. Sí, O sea, muchos también, periodistas claro. o sea, en general, la explicación clásica es el caso Colosio. Los Sí. narcos se ponen de acuerdo con los gobernantes. O sea, Uh-huh. dicen, un gobernador de Guerrero, un alcalde X, dice, este periodista me estorba. Sí. Y casualmente también le estorba al narco. Y yo conozco al jefe de plaza. A Sí, veces por hasta supuesto. compadres son. Dice, bueno, pues quitémonos de problemas. O sea, esto es un poco los casos más clásicos y está muy denunciados en Proceso, en La Jornada, etcétera, donde periodistas críticos que son de política a veces, no son de la fuente policíaca, a veces son de política, pero la política pues, es narcopolítica, o sea, ni Sí, modo o claro. sea, tienen que reportar algo y los matan. Entonces, se vuelve, o sea, puede ser que muchos sean de la fuente policíaca, pero también en general lo que sabemos es que los periodistas críticos están siendo, sobre todo en las zonas calientes, Sí. están siendo asesinados. Sí, justamente tengo una compañera que ella trabajaba como corresponsal desde Oaxaca en un programa donde yo estuve conduciendo durante casi 10 años y precisamente ella acaba de pasar, y no solamente ahorita, sino ella durante algunos años que estuvo trabajando con nosotros, pues nos comentaba precisamente que le decían los gobernadores o los presidentes municipales, oye, bájale al tema, bájale, ya no nos estés cuestionando tanto. Y ella nos contaba a nosotros, obviamente, pero pues se quedó ahí. O sea, ¿a quién acudía? Ella no podía acudir a ningún lado porque precisamente los gobernadores le decían que por favor le fuera bajando a su tono de preguntas, ¿no? Entonces también es muy cierto lo que dice, que no solamente son los de la fuente de nota roja, Policíaca. sino también de la fuente política, desgraciadamente, ¿no? Claro. Uh-huh. Germán, por aquí te deja el doctor Salvador de León un comentario, dice muy interesante la exposición, estimado Germán, Sí. felicidades. Ya tendremos oportunidad para dialogar de manera amplia estos objetos de estudio que compartimos. Gracias a la MIC por estos webinars. Hasta pronto, te mando un fuerte abrazo. Él se tiene que retirar. Pero Sí. retomando esta parte de las preguntas y las tendencias, Germán, yo te quería Sí. contar tu opinión sobre esta nueva lógica y racionalidad que está surgiendo del periodismo estratégico, que no es propiamente periodismo, sino más bien es retomar todas las herramientas del periodismo para hacer trabajos de inteligencia. Y son contratados este tipo de colegas para, uno, trabajar en empresas privadas y de pronto los mandan a hacer scoutings durante un año, 6 meses, para ver si abren o no ellos una sucursal en alguna región del mundo, y el informe que traen
lo utilizan con fines periodísticos para también hablar sobre cómo se está moviendo la estructura económica, política, narcotráfico, redes de vinculación, pero esto también lo están haciendo ONGs, gobiernos, y están de alguna manera financiando periodismo de investigación, pero realmente no con fines periodísticos. Te digo, es más bien tirar a un gobernador, hacer un trabajo más bien de investigación sobre corrupción, y ahí tienes los trabajos derivados en Animal Político y en algunas de otras plataformas sociodigitales, ¿no? ¿Tu opinión sobre esta parte, Germán? Claro, sí, en la actualidad se están desarrollando muchos, pues desde lo que se llaman think tanks, como aquí en México Fundar, México Social, que trabajan con periodistas, efectivamente, que ojo, hay que matizar, y esta es una pregunta que decía José Luis, hay periodistas tan chingones, la verdad, que hacen trabajos de investigación tan profundos que técnicamente son etnografías. O sea, ya eso ya técnicamente es ciencia, o sea, a un corporativo, a un gobierno, dice, me da lo mismo contratar a un antropólogo que contratar a un periodista de este nivel, que a veces prefieren el periodista de este nivel porque pues, tiene muchas redes. Claro. Entonces ahorita hay una efervescencia de think tanks. Yo he visto mucho de think tanks, como Fundar, México Social, etcétera, que están trabajando con periodistas muy potentes, muy fuertes, muy sólidos, que hacen reportes de investigación profesionales, digo, igual que de ciencias sociales. O sea, algún amigo metodólogo decía, mira, si hacen reportes tan profundos y tienen reflexividad sobre el tema, pues esto ya es una etnografía. Técnicamente ya es una etnografía, igual que las que hacemos en ciencias sociales, los antropólogos. Entonces, en ese sentido, pues sí, esa es una vertiente poco explorada como una posibilidad de contratación para los nuevos. Que ojo, también quizá como la mayor parte de estudiantes de la licenciatura no salen a ese nivel, quizá por eso los posgrados en Europa de másters y doctorados en periodismo, pues sí llegan a esos niveles de formación, ¿no? Para que lleguen a ser periodistas de datos, investigadores muy profundos y que logran contratarse más que como periodistas, como reporteros, como investigadores. Claro. Así Hasta es. los narcos tienen Por en sus supuesto, sí, nóminas ellos tienen áreas de comunicación y periodismo claro, trabajando para ellos, claro. por supuesto. José Luis. José Luis. Perdón, pero es mi campo del periodismo. Sí, por Aquí supuesto. falta un tema, la prensa militante. Los voceros de grupos o los voceros de poder, los voceros de políticos, columnistas, analistas, reporteros y periódicos, ¿no? O sea, El Sol de México, la prensa, no sé si ovaciones vienen de la cadena García Balseca, que Sí. era del general García Balseca, priista, sí. La jornada, el 1+1 de la supuesta oposición, reforma de la derecha. Podemos identificar cada medio y cada grupo de los medios que responden. Sin embargo, aquí falta el tema de identificar. Ahora, todos los medios tenemos senadores, diputados, supuestos especialistas o analistas de sectores, y tenemos una serie de opinadores y líderes de opinión que defienden militancia, intereses, grupos, ¿no? Ahí nos falta investigar e identificar esos grupos. Perdón, es que... El vicio sí, muy bien. periodístico. Excelente, sí. Sí, se me olvidaba también mencionar un poco lo que decía Jorge. Efectivamente, actualmente hasta en Google y Facebook se están contratando periodistas de muy alto nivel
porque han descubierto que o sea, Facebook y Google fundamentalmente trabajaban con robots que analizaban las noticias y decían si una era fake news o no. Pero dado que les ha fallado tanto, que han tenido tantos desastres, han terminado por concluir, necesitamos periodistas humanos del mayor nivel de capacitación, líderes mundiales de periodistas de un prestigio internacional, trabajando en Facebook y en Google, y lo están haciendo, efectivamente. Y este perfil de nuevos periodistas, la gente que hay en la película esta clásica y el libro de los hombres que no amaban a las mujeres, ¿cómo se llamaba la película? El país de los hombres que no amaban a las mujeres, cosas así. La película y la novela ambientada en Suecia, La chica del dragón tatuado, algo así también. Era también el caso de un periodista que lo contratan como investigador, que es el prototipo, ¿no? Nos están haciendo una pregunta aquí, Eric. Sí, así es. La Si quieres, la retomamos. leo. Dice, buenas tardes a todos. Mi pregunta es la siguiente. Las agencias de noticias AFP, Reuters, Xinhua, a pesar de incluir el uso de bots para redacción, tienen oportunidad de meterse en el sistema de medios frente al surgimiento de otros proveedores de contenidos como Bloomberg. Y también me gustaría saber su opinión respecto al espacio que ocupa el periodismo de ciencia y tecnología en este sistema de medios que plantea. Gracias y saludos. A ver. A pesar de incluir el uso de los bots para redacción, tiene oportunidad para mantener. Sí, las agencias de noticias en el mundo han mantenido, tienen un nicho de mercado. Hay que recordar que, ojo, también ya son muy pocas las que han sobrevivido. O sea, estaba Notimex, pues Notimex de México ya pues técnicamente desapareció del mapa. Ya nadie le paga por nada, se dedica nada más a reproducir la mañanera, ¿sí? Entonces, han desaparecido muchas agencias. O sea, es un proceso de lo que decía, hay procesos de concentración. Se han fusionado agencias de noticias en el mundo porque la crisis de los medios y del periodismo está grave. Y en ese sentido, sí tienen posibilidad de sobrevivir, pero se han concentrado mucho, pues de Asia, pues es Xinhua nada más, y ya la española F, pues también está muy disminuida, está al borde de la desaparición. Entonces, ¿por qué existen las agencias de noticias? Porque tienen contactos, redes de periodistas en todo el mundo que logran proveer a los grandes medios. O sea, ni The New York Times, ni los grandes medios del mundo, ni The Guardian, pueden tener periodistas en todas las regiones del mundo donde se generan noticias. Ahí están justamente las agencias de noticias con sus reporteros. Pero pues este es un mercado que cada vez está más agotado. ¿Por qué? Justo porque mucha gente, Google y Facebook dicen, ¿para qué pagamos un cable de noticias de Xinhua si la gente a través de Facebook me lo va a regalar? Entonces, las agencias de noticias están en una grave crisis también, ¿eh? O sea, aunque se mantienen algunas, están en una grave crisis. Están en una grave crisis. Yo decía de los robots. Los robots en el Le Monde en particular, hay un robot en Le Monde que recupera cables de noticias de F, Xinhua, etcétera, y el robot construye la noticia para publicarla en Le Monde. ¿Sí? Y a veces este robot también interactúa sobre la noticia, porque hay comentarios sobre la noticia, interactúa con la gente y la gente no sabe que es un robot. Entonces, pues digo, muchos, por ejemplo, el reportero que redactaba notas de cables de las agencias, pues es una profesión que técnicamente va a dejar de existir porque los robots ya los están suplantando. Entonces, pues las agencias de noticias todavía tienen mucho de mercado, pero se está agotando. Se está agotando y decían, el periodismo de ciencia y tecnología, pues sí, cada vez como vivimos en una revolución tecnológica,
Yo creo que hay una efervescencia ahí, efectivamente, de la gente que quiere trabajar en ciencia y tecnología, que se tienen que volverse pues muy especializados, periodistas muy especializados, porque no cualquiera puede hablar de ciencia y tecnología con datos, con gráficas, con estadísticas, etcétera. Entonces también también ese es un nicho de mercado que podemos ocupar, que se puede ocupar las escuelas de periodismo, efectivamente. Germán, un poco sobre esta línea, y hablando un poco también sobre la responsabilidad que tenemos los formadores, ¿no? Y constructores del campo de la comunicación y el periodismo. El editor del periódico Le Monde, en su versión digital, cuando fue la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa aquí en México en el 2005, comentaba que en el pasado les era muy difícil ir a las escuelas de comunicación y encontrar talento, porque tenían que, literal, pelearse los mejores, ¿no? Entonces de pronto llegaban y decían la competencia era dura, ¿no? Tenías que seleccionar al gran Nobel del periodismo, aunque fuera surgiendo apenas de la escuela de comunicación o de periodismo, y bueno, pues la batalla era competida. Decía que ahora era peor, porque tenías que no solamente buscar al mejor periodista, sino al que pudiera escribir notas, hacer video, programar, tomar infografías, saber hacer podcast, ¿no? Poder diseñar la nota, tener pensamiento global, trabajar las 24 horas por el mismo precio para 7 empresas que seguramente eran las que le iban a estar pidiendo información, porque como era como periodista multicompetente, multitask, ¿no? Y multimedial, pues tenía que generar contenido para la versión de radio, la versión de tele, la versión digital, la versión impresa, cubriendo 5 o 6 fuentes. Entonces, cuando lo llevo esto al campo de los formadores, la pregunta es, ¿qué programa de 360 créditos nos permite a nosotros formar ese periodista con no solamente habilidades técnicas, competencias de habilidad de escritura, ¿no? Sino que además tenga especialidad en temas deportivos, de política, de economía, porque es seguramente en el único lugar donde lo van a poder colocar, y ese es un poco como quizá también parte del panorama que está generando una crisis en el sector, porque muchos de los colegas que esperaban egresar de una escuela de comunicación y encontrar trabajo, por toda la parte de la convergencia digital, pero también la convergencia y la reducción del campo laboral, por la alta concentración de medios, pues resulta ser que las esperanzas se les vieron truncadas y el programa tampoco los formó para ese, vamos a decir, ese escenario que tú nos has estado planteando ahorita, ¿no? Que además ya no compiten con personas, compiten con el robot, compiten con un colega que seguramente va a ser egresado a la Universidad de La Sabana en Colombia, y con un coreano que también está estudiando con ellos también la especialidad. Entonces, el mercado está duro, competido no solamente por las empresas, sino por los formadores y quienes están ingresando al campo laboral. Sí, yo creo que es un tema súper interesante. Lo que les decía, estos nuevos perfiles de periodistas son diferentes del periodista tradicional, porque, por ejemplo, todos estos nuevos perfiles tienen que tener una base súper fuerte en el ámbito de nuevas tecnologías, todo lo que son cultura digital, ¿no? Hay un artículo que dice Journalists with Superpowers. Tienen superpoderes. O sea, y yo me temo que estos periodistas con superpoderes no los estamos formando en México, porque implica que periodistas, o sea, estos nuevos perfiles tenemos que darle una formación, por ejemplo, de community manager fundamental. O sea, que sepa de diseñar proyectos de comunicación digital e implementarlos. Pero además también tiene que saber de periodismo de datos, de investigación. Exacto, además, y tendría que hacer análisis de redes. O sea, un community manager es un análisis de redes básico, muy sencillo. Pero aparte, o sea, y yo creo que aquí también como que tienen que especializarse, porque digo, hay diferentes perfiles. Por decir algo, está el periodista el periodista que quiere ser community manager, que va a tener chamba pues, de aquí a unas décadas, ¿no? Varias décadas. Pero aparte está el periodista de datos, ¿no? El que trabaja con grandes bases de datos, que hace grandes análisis de redes, que hace grandes infográficos interactivos, etcétera. Aparte está el periodista influencer, que dice, yo quiero poner mi canal de YouTube y pues trabajar sobre un tema duro y tupido y tener seguidores y que me pague YouTube, ¿sí? Y hay gente así.
pero me temo que mientras que en los países desarrollados sí se está trabajando en eso, o sea, sí se está trabajando con perfiles de periodistas con superpowers, en México me parece que estamos muy atrasados en esto. O sea, seguimos trabajando con periodistas tradicionales que es bueno que sepan cazar la noticia, tener olfato y lo tradicional, pero ahora tienen que desarrollar estos superpowers. Y me temo que en México vamos muy atrasados con esto. Y sobre eso te preguntaba precisamente Sergio Rivera, que decía que además de felicitarte por tu libro, te quería preguntar justo sobre eso, el papel de las escuelas de comunicación y periodismo respecto al futuro del periodismo y el periodismo del futuro, ¿no? Que es un poco lo que hemos estado conversando. Claro, sí, sí, sí. Esta es una pregunta trascendental. O sea, yo tengo la impresión de que en México estamos formando periodistas para el siglo XX y no para el siglo XXI. O sea, no estamos formando ni siquiera periodistas que es con este perfil de periodista community manager, que sepa desarrollar proyectos digitales e implementarlos, que sepa administrar redes sociales, que sepa hacer curaduría, que sepa hacer análisis de redes sociales, aunque sea lo básico. O sea, no se está formando cuando esto pues ya tiene que ser. O sea, esto era para ayer. Ahora, Y las escuelas de comunicación, pues tenemos que estar muy pendientes de cómo está evolucionando todas estas nuevas tendencias, porque el mundo ya nos rebasó. ahora pregunta, Germán, ¿este es un problema de la estructura de las escuelas, de los profesores que vivimos todavía en el siglo XIX, que no estamos preparados todavía para ejercerlo, o también porque sobrevaloramos el periodismo digital? Porque la pregunta es, ¿realmente consumimos periodismo digital? Y yo te lo digo porque quienes están todo el tiempo consumiendo a lo mejor medios como el Wall Street Journal, el New York Times, tal, se han encontrado estudios de que la gente le llama mucho la atención estas innovaciones tecnológicas, pero después terminan consumiendo productos tradicionales del medio, por muy digitalizado que esté. Entonces, de pronto pareciera que la innovación tecnológica es simplemente una forma de captación de audiencia, de marcar una línea y un puntero, pero al final realmente lo que consumimos es el periodismo duro y puro, ¿no? Ya las audiencias. Entonces es como la contradicción de te formo para que te metas al futuro, pero te van a seguir consumiendo lo del pasado. Fíjate que yo ahí disiento un poco. En parte sucede eso. O sea, los medios tradicionales siguen teniendo audiencias y siguen generando rating, siguen generando público. O sea, sí, 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 sí. Aquí es un poco la vuelta de tuerca que pasó con las fake news. La receta que estamos propagando, fundamentalmente decimos a la gente, oigan, si quieren corroborar que una noticia es correcta, vayan a un medio tradicional. La receta está bien, pero ojo, los medios tradicionales están quebrados. O sea, y yo creo que sí sí consumimos periodismo, este periodismo digital inconscientemente. O sea, lo que pasa es que ya nos llega por Facebook, lo vemos en otros canales, pero yo no tengo la menor duda de que el periodismo tradicional se tiene, o sea, ya es un poco lo que dicen ahora, el koala está funcionalmente extinto. O sea, ya nada más es cuestión de años. El periodismo democrático tradicional está funcionalmente extinto. ¿Por qué? Porque las industrias ya no, los medios en México y en el mundo dicen, ya no voy a meter en un periodista tradicional, en un periodista democrático tradicional, porque me cuesta 10 veces más que un periodista sensacionalista, un periodista digital, y me reporta 10 veces menos ganancia. Entonces yo creo que sí tenemos que cambiar. Y la pregunta de qué es lo que pasaba, yo me temo que pues mira, es un poco, porque si es la estructura o los profesores o qué está fallando aquí. Yo me temo, pues que es una cultura. O sea, en los países desarrollados tienen la cultura de ponerse las pilas porque viven así. O sea, saben que un periodista sabe que tiene que salir al mercado salvaje a competir. Y va a tener mucha competencia.
Entonces, la gente desde todas las escuelas, desde la primaria, desde el kindergarten, dicen, se tienen que poner las pilas. Y en las universidades, digo, este artículo de los superpowers, o sea, es un artículo que va a las salas de redacción de los medios en Europa y en Estados Unidos, y también va a las escuelas, y los editores de noticias, los directores de los medios dicen, yo ya solo contrato periodistas con superpowers. Ya no contrato periodista tradicional, un periodista que sepa hacer la pura noticia y que no sepa editarla, sacarla en varios canales, que no sepa hacer redes sociales, ese no lo voy a contratar. Entonces, ya en el mundo desarrollado ya se contratan con periodistas con superpowers, y allá se está trabajando para eso. O sea, las escuelas ya están trabajando en eso. Aquí me temo que en México, pues, las universidades, la verdad, las universidades públicas, lo que yo sé es que vivimos pues muy atrasados, un gran nivel de atraso. Creo que la UAC ahí vamos librándola un poco, nos hemos reformado nuestra carrera en los últimos años, y algunas se ponen las pilas, pero yo voy a congresos en otras partes del país y veo una cosa que pues siguen pensando en el marxismo del siglo XX, XIX, fundamentalmente, Martha Harnecker, todo esto, y dices, oigan, es que ese mundo del siglo XIX ya se fue. O sea, digo, y los profesores también, pero también la estructura, incluso muchas escuelas del DF también, honestamente, también muchas escuelas del DF que no han hecho esta transición digital. O sea, así como decimos, los medios que no han hecho la transición digital, muchas escuelas de comunicación no han hecho la transición digital. Entonces, pues está grave la cosa, ¿no? José Luis. José Luis. Sí, ya la aldea global ya pasó de moda, y por eso desde hace rato, que antes de esta sesión había platicado con el doctor Germán de que la academia y las empresas deben de capacitar, debemos de transformar el periodismo. ¿Por qué? Porque la gente no lee. Eso es una realidad. La gente no lee, y lo que ve en la tele, lo que escucha en el digital, en el celular, lo cree. De ahí la necesidad de que la MIC y los investigadores y los estudiosos hagamos esa separación. Una cosa es la información pues que se da, y la otra es la información creada desde un conocimiento basado en la realidad, porque las fake news son, digamos, Broso, los que salen en la televisión, que son especialistas en limpiar excusados, y son presentadores de, aunque usted no lo crea, no sé el programa, y son creadores de figuras que no son comunicadores ni periodistas, sino simplemente presentadores o comentaristas de noticias. Esteban, el Premio Nacional de Periodismo, Esteban Arce, pues vean cómo lee las noticias, y es todólogo, y es un líder de opinión. Pues hay que señalar que el señor es un lector de guión o presentador, pero no tiene ni la menor idea de lo que es la noticia y la información que debe llegar al público objetivamente. Perdón, ¿no? Gracias. Disculpa, Jorge. Aquí, Aline. Sí, también te había hecho una pregunta, nada más, ahorita la había dejado okay. para... pero no sé si sobre esta parte quisieras comentar algo, Germán, si no para leerla de... Pues sí, es muy complicado. El escenario nacional está repleto de malos casos, como Esteban Arce, el burro de Barranqui, etc. O sea, hay mucha gente. Hay que matizar de lo de influencer. Hay influencers que, por ejemplo, los booktubers, que recomiendan libros y que se han vuelto famosos por un buen trabajo. Y hay influencers de muy bajo nivel, ¿no? Por supuesto. Sí, eso, sin lugar a duda. La pregunta de Aline... Sí, te digo, por aquí dice Aline, hola a todos, me pareció una
completa exposición del panorama del periodismo del país y el mundo. ¿Cuál crees que será el desenlace de Julian Assange? Dice, considerado periodista por la relevancia de sus actos. Y más adelante también amplía su comentario, si quieres te lo leo de una vez, Germán, y ahorita nos das tu respuesta. Dice, no se están poniendo las pilas las universidades privadas ni públicas. En mi búsqueda de una maestría en periodismo digital, solo una opción, la extinta PART, por lo que ahora continúo mis estudios en la Universidad de la Comunicación. Los programas de licenciatura y maestría no saben de periodismo digital, si acaso tendrán una o dos materias y son óptimas sobre esta área. Ni la UNAM, ni el TEC, ni Libero tienen los planes de estudio sobre el periodismo digital, lamentablemente. Doctor, ¿yo le podría contestar? No sé si primero quieres que Germán y luego si quieres, José Luis, te damos la palabra. Sí, bueno, vamos a terminar la cuestión de las universidades. Efectivamente, sí, el panorama nacional sí es pues un poco deprimente en ese sentido de cómo hay una revolución tecnológica y los maestros, yo he visto la mayor parte de los maestros de las universidades usan teléfonos de botoncitos, de esos de teclas. O sea, está complicado. O sea, maestros pues que no hicieron la transición digital también, universidades completas que no han hecho la transición. Yo hice alguna revisión de las páginas web de las universidades. Híjole, de verdad es que dices, qué bárbaros. O sea, ni siquiera una página web decente en la mayor parte de las universidades del país. O sea, está complicado el panorama en ese sentido. Pues sí es parte de la cultura, ¿no? Parte de la cultura de atraso en materia de cultura digital. Pero, sin embargo, también hay que mencionar que hay casos de relativo éxito. Por ejemplo, el TEC de Monterrey tiene una licenciatura en comunicación digital, en la maestría, en la UAC, justo mi sede, teníamos una maestría de comunicación y cultura digital, donde pues le entramos a todos los temas de cultura digital. Pues, gracias a eso también estoy aquí. Entonces, si hay programas, o sea, si hay programas por ahí que son escasos, pero si hay programas que le estamos dando la relevancia al tema, y estamos tratando de montarnos en la ola de la cultura digital, que es trascendente. Pues digo, esto no era para mañana, esto era para hace varios años, y estamos tratando de ponernos las pilas para recuperar el tiempo perdido. Y por otra parte, la cuestión de Julian Assange, híjole, pues es un caso que también es parte del colapso de la civilización. Julian Assange es un hacker de los más grandes del mundo, de la historia de la humanidad, si no es que el más grande. Es un hacker así, del más nivel semidios, ¿sí? Y su trabajo en Wikileaks fue maravilloso. O sea, la historia de la humanidad le agradecerá a Julian Assange haber abierto brecha en el periodismo hacker, ¿no? Fue algo maravilloso. Y pues ya luego, cuando lo arrestan y todo, pues fue una desgracia, pero era muy previsible. Tenía que haberse fugado como Snowden, ¿no? Era muy previsible, ni modo, le pasó. Pero luego tuvo un mal desenlace porque en 2018 colabora con maldito Trump. O sea, participa en la campaña, tiene un papel relevante en la campaña de Trump. Hackea, Julian Assange hackea el correo electrónico de esta Hillary Clinton para sabotearla, y logra sabotearla, efectivamente logra sabotearla, y en parte gracias a esto, pues logra hacer ganar a Trump junto con los hackers rusos. O sea, dices uno, cabrón, Julian, si ya eras un ídolo de las democracias en la historia de la humanidad, ¿para qué vienes a trabajar con un cerdo asqueroso como Donald Trump? Y le ayudas a ganar una elección. Y bueno, y ya después le pagan pues con la misma moneda. Él traiciona a la democracia en cierta forma, y pues el nuevo presidente de Ecuador lo traiciona a Julian Assange. Mira, ya era mártir, o sea, ya era mártir. ¿Para qué trabajabas? ¿Para qué te convertías en un seminazi como Trump?
O sea, fue una tontería. El desenlace pues va a ser que llegue a Estados Unidos, seguramente, y va a estar encarcelado en Estados Unidos, porque aquí hay que entender que no, el gobierno de Estados Unidos no todo depende de Trump, sino que las agencias de investigación, la CIA, la NSA, etcétera, tienen mucho poder y van a hacer que Julian Assange llegue a rendirles cuentas en Estados Unidos, y esperemos pues, que no lo torturen, sino que esté en una cárcel decente y que gane otro partidario gane un candidato similar a Obama, que ojo, Obama en los últimos días de su mandato perdonó al soldado que filtró los cables de Manning, al soldado Manning. O sea, lo liberó. O sea, primero lo había encarcelado para ver qué información le sacaban, pero justo antes de que terminara su mandato, Obama dice, a diferencia de Assange, quiero cerrar bien mi capítulo en la historia y libera al soldado Manning. Y en cambio, o sea, yo esperaría que si llegara un partidario de Obama y entrara a Assange a la cárcel, pues quizá también lo liberarían, a diferencia de Trump, que le vale todo y pues no lo mantendría en la cárcel. Ahora sí, José Luis. José Luis. Perdón, pero ese es mi campo. Aquí la academia, el PART y las universidades, lo dije desde el principio, no hay periodistas académicos y no hay académicos periodistas. Las universidades y las escuelas no contratan a reporteros ni a periodistas para que den clases de periodismo. Y los académicos que dan clases de periodismo nunca han reporteado, nunca han hecho una entrevista de calle, de banquetera, no saben lo que es meterse a la fuente. Ese es el problema de las clases de periodismo. Quizá, la escuela de periodismo Carlos Septién sí tiene reporteros como profesores de periodismo, fotógrafos como profesores de fotografía. Yo estudié en 1976 la carrera de redactor reportero gráfico, un año era de 2, quería ser licenciado, me fui a Facultad de Ciencias Políticas a estudiar las ciencias de la comunicación y estudié la maestría de periodismo en la Carlos Septién. Las demás escuelas de la Universidad de la Comunicación, pues, y demás universidades como la UNAM, UAP y TEC, perdónenme, meten uno o dos llamados periodistas, pero no son periodistas, son marca, no voy a decir nombres porque meten ahí a imagen de personajes de que salen en la tele y se dicen ser periodistas sin ser periodistas. Perdónenme, ahí Nila Ibero, Carlos, ¿cómo se llama? Carlón. Carlón. Sí. ¿Cómo? Carreño, Carreño, pero es Carlón y Figueres, sí. Y el otro Carreño, no sé, son dos Carreños. José Carreño Carlón Figueres y el otro José Carreño, que es el de la Ibero. En fin, pero sí es cierto, hay un problema de transición de periodismo. El siglo pasado, es lo que comentamos hace rato, es un periodismo que obedece a intereses. Debemos transitar a este siglo XXI con un periodismo digital, una competencia donde el periodismo digital, si no atraes los 30 segundos de la lectura de la nota, no te van a leer. Debes llamar en 3 líneas, debes dar el qué, el cómo, dónde y cuándo, punto. Esa es la nota. La nota sigue siendo nota y la no nota es mejor que la no nota. Aquí Sol levanta la mano. Sí, Sol, adelante. A ver, no alcanzo a escuchar yo, perdón. No, tienes cerrado el micrófono. Sol, ¿tienes cerrado el micrófono? Listo, aquí estoy. Ahora sí, perdón. Precisamente hablando así de los periodistas que dan clases y la gente que nada más está en la teoría y nunca ha sido periodista, precisamente ahorita yo estoy empezando a dar clases en la Universidad de la Comunicación. De hecho, yo le pedí a mis alumnos
que entráramos aquí para ver la conferencia y para que después debatiéramos en la clase esto, porque me parece importante. Yo soy periodista, he trabajado en los medios durante 20 años más o menos, y pues quise hacer algo diferente con mis alumnos, y Aline pues está aquí participando, pues haciendo parte de este debate, porque después lo vamos a debatir en clase. Yo creo que sí es importante precisamente eso, que hay personas que se dedican a dar teoría y que nunca han estado en campo, y también hay otros periodistas que no han dado clases, y este es mi caso, y ahora estoy comenzando. Entonces, pues ahora me han iluminado mucho y está muy interesante todas las pláticas, y pues espero que esto me ayude a mí para poder ser mejor dando clases, también para que a mis alumnos les sirva, y pues está muy interesante. Entonces, pues agradezco la oportunidad de que me dejen hablar y de que hayan leído la pregunta de Aline, que también me pareció muy interesante, y pues aquí andamos, así que pues seguramente nos vamos a ver muy o sea, muchas veces en estas conferencias, y agradezco la oportunidad de que den palabra, que nos den la palabra también a los que estamos escuchando la webinar. No, pues al contrario, más bien, Sol, pues les agradecemos a ustedes que estén conectados. Y bueno, pues no sé si hubiera alguna otra pregunta, de algún colega, de alguno de los que esté participando, sino para ir cerrando nuestro webinar y agradecerle pues al doctor Germán Espino también pues este esfuerzo, este acto de generosidad de compartir pues sus conocimientos, su experiencia, sus investigaciones el día de hoy con nosotros, pero también para hacerles la invitación para que se conecten a los webinars que vamos a seguir teniendo cada miércoles aquí en este espacio con nuestros colegas de la MIC. Germán, yo quisiera aprovechar y cerrar este webinar, no sin antes hacerte un agradecimiento público y mandarte pues que es el reconocimiento virtual, ya tendremos la posibilidad de dártelo físicamente, en el que los miembros del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación reconocemos el esfuerzo, pero también tu participación el día de hoy impartiendo esta videoconferencia, El Periodismo del Futuro y el Futuro del Periodismo. Germán, ha sido un gusto y un honor haberte escuchado el día de hoy, y nuevamente, como te digo, agradecer tu tiempo, tu esfuerzo y esta planeación, porque desde la teníamos para diciembre del año pasado, y para que efectivamente pudiéramos aprovechar el inicio de este nuevo ciclo, esta segunda temporada de webinars. Germán accedió muy gentilmente apoyándonos, iniciando con este webinar. Germán, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme, y encantado. Cuando gusten podemos volver a trabajar, y trataré de sumarme a los siguientes webinars para verlos. Muchas gracias. Y va a ser un gusto, Germán, y bueno, pues anticiparles, la próxima semana estará con nosotros la doctora Patricia Ortega Ramírez, quien nos va a hablar acerca de por qué y cómo estudiar a los medios públicos. Creemos que quienes nos encontramos en la asociación tenemos una responsabilidad muy fuerte para estar monitoreando, ver y vigilar sobre todo la acción de los medios públicos, pero qué hay detrás de la investigación, cómo se deben de hacer estas reflexiones sobre este tema. La doctora Patricia Ortega, quien coordina y precisamente dirige este grupo de investigación y de trabajo con nosotros aquí, nos va a ofrecer este webinar, así es que los invitamos para que la próxima semana se conecten en punto de las 6 de la tarde también para platicar con nosotros y seguir reflexionando. Y bueno, pues yo quisiera cerrar también agradeciéndoles a todos el tiempo, el esfuerzo, y desearles que tengan una excelente tarde, y quienes no nos pudieron seguir en este webinar de manera directa, conectada en tiempo real, recuerden que lo subimos minutos después a nuestro canal de YouTube, y va a estar publicado en nuestra página web por si alguien quiere volver a verlo o si alguien quiere utilizarlo como Sol para compartirlo con sus alumnos. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Muy buena exposición. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. No.